Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué te parece? Amén. Espectacular. Maravilloso. No, espectacular, Mónica. De verdad, y todos los días, como siempre, son una oportunidad espectacular. ¿Para qué, mi amor? Crecer en el amor de Dios. Crecer en el amor de Dios. Ponte a analizar y lo verás que todos los días son una oportunidad. ¿No es una oportunidad o no? ¿Es una oportunidad o no? Claro que sí lo es. Amén. Porque queremos crecer en ese amor. Entonces vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad. Para que cuando le invoquemos, ya está el momento sagrado. Se vuelve ese momento espectacularmente sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, qué precioso decirte esa palabra tan hermosa, Padre Santo. Eres majestuoso y maravilloso. Tú siempre quieres que nosotros estemos realmente sumergidos en tu presencia. Tú siempre quieres que nosotros estemos realmente plenos en ti. Por eso te pedimos hoy, humildemente, Papito Dios del cielo, que vengas a nuestra vida. Que vengas a nuestra vida, Papito Dios. Que vengas a nuestra vida. Ven, Padre Santo del cielo. Ven a nuestra vida, Papito Dios, y danos la posibilidad de estar en ti, de estar sumergidos en tu presencia plenamente. Ven, Majestad Divina. Ven, Papito Dios del cielo, con tu espíritu de amor, y coloca, como hiciste con ese profeta tuyo, con Isaías, un carbón encendido. A través del ángel le colocaste un carbón encendido en su boca para que tu palabra se proclamara con fuerza, con determinación. Coloca un carbón encendido en nuestras bocas, Padre, para que la palabra que se vaya a decir sea primero para nosotros, Padre, para que nosotros podamos dar testimonio de tu amor y podamos ser esos mensajeros efectivos y eficientes para ti, papá. Que lleguemos al corazón de mis hermanos y que mis hermanos reciban tu palabra viva de una manera contundente. Que ellos encuentren consuelo, que encuentren esperanza, Padre. Que ellos encuentren ese milagro que tanto esperan. Y sobre todo que cada vez se sientan más partícipes del reino al cual pertenecemos, que es tu reino, el reino de los cielos. Ven, Majestad Divina. Ven, precioso ángel, ángel de luz hermoso, precioso, y cúbrenos con tus alas, para que también con mi Madre María podamos tener esa gracia hermosa. Ven, Espíritu de amor precioso. Ven, Majestad Divina, toca el corazón nuestro y derrumba todas esas murallas que tenemos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Majestad, te lo suplico, te lo ruego, Majestad, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo de amor. Ven, ven, Majestad. Aquí estamos y nuestro cuerpo, indigno templo tuyo, te lo entregamos y te lo ofrecemos a ti para que tú hagas morada. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que hoy nos vas a hablar. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos nuevamente al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Contundente palabra, amor. ¿Qué tal?
tremenda, un golpe de frente. Pan, así, directa. Sí, me llama mucho la atención como dice, cuando dice, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, que todo el caminar de nuestro amado Jesús durante cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Él lo que hizo fue cumplir los mandamientos. La realidad, él estuvo todo el tiempo cumpliendo los mandamientos. El primer mandamiento que él cumplía a cabalidad es amar a Dios sobre todas las cosas, con su corazón, con su espíritu, su corazón, su cuerpo, todo. O sea, completamente, su mente, todo. Él todo el tiempo amaba al Padre Dios y por tal razón sus acciones no daban para ofenderlo, para que se hablara mal de él, sino que todo el tiempo mostraba el amor que él le tenía al Padre, lo obedecía a cabalidad. Y el segundo mandamiento que él también nos enseñó como resumen que hablábamos el otro día es el amar a los hermanos, y él todo el tiempo estuvo amando a los hermanos. ¿Y cómo se ama a los hermanos? Cuando no se le hace el mal, cuando se les trata bien, cuando se les perdona, cuando no se les humilla, cuando no se discute con ellos, cuando, o sea, se pelea, no se les trata mal, en pocas palabras, amar al prójimo, al hermano como tú, o sea, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, de alguna manera, aquí el Señor nos está mostrando que sí, su caminar fue eso. Su caminar fue cumplir los mandamientos. Y curiosamente el cumplir los mandamientos estaba mostrando el amor que él le tenía al Padre, y por tal razón, ese amor que él le profesaba al Padre, el Padre se lo retornaba a él. O sea, el Padre también lo amó grandemente, lo amó infinitamente, tanto así que le dio el lugar a nuestro amado Jesús allí a la diestra de Dios Padre, sentado en el trono celestial. ¿Por qué? Porque él se ganó completamente en su obediencia ese lugar de privilegio. Por eso él está allí sentado en su trono celestial. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros tengamos presente eso? Porque el Señor nos está diciendo, o sea, así como él mostraba cómo el Padre lo amaba a él, que él le pedía algo, oraba algo, decía algo y el Padre lo respaldaba. Oye, que sería espectacular cuando uno puede hablar y el Padre de uno lo respalda a uno. Espectacular. Y más si es nuestro Padre Dios, cuando tú hablas alguna cosa y es tanto el amor de tu papá que tu papá lo hace. Pero es que primero parte de si yo amo, estoy amando a Dios. O sea, de verdad que nos tenemos que cuestionar demasiado de la fe que decimos profesar. Nos ufanamos de un grupo religioso delante de muchos otros. Y desafortunadamente somos los primeros que rompemos con los mandamientos de la ley de Dios. Ni siquiera nos recordamos de los mandamientos de la ley de Dios. Y somos los primeros en romper los mandamientos. O sea, nos ufanamos de que yo amo a Dios. Y lo primero que hago es vivir en fornicación, en adulterio. Nos ufanamos de amar a Dios. Y estoy todo el tiempo en mentiras. Estoy todo el tiempo haciendo daño. Nos ufanamos de amar a Dios y terminamos en el caso mío, con el hombre de la prójimo. Y cosas así. No, o sea, se supone que si yo amo a Dios, cumplo los mandamientos. Cumplo los mandamientos. Yo estoy demostrando el amor a Dios cuando yo cumplo los mandamientos. Entonces, muchísimas veces preferimos lo que la carne nos dicta. O sea, ay no, es que lo amo tan intensamente que yo no soy capaz de vivir sin él.
y estoy viviendo en pecado, estoy buscando condenación eterna, y entonces, ¿cómo así que tú amas a Dios? O sea, es como para que nos cuestionemos seriamente. Porque la verdad, o sea, ¿cómo así que amas eternamente a Dios, inmensamente a Dios, y estoy haciendo las cosas para que se hable mal de Dios? Por eso es que hablan tan mal de nuestra fe, hablan tan mal de nuestro grupo de religión. Es eso, es por el mal testimonio que damos nosotros. Somos nosotros los que estamos haciendo quedar mal a Dios Padre. Porque lo estamos haciendo quedar, ay no, es que papito Dios, maravilloso papito Dios, y yo como papito Dios hago todo lo incorrecto para que los demás no crean en Él, para que estén hablando mal de Él. Tremenda nuestra fe, tremenda nuestras creencias, ¿sí? Porque realmente no estamos demostrando realmente el amor al Padre. Y el amor al Padre se demuestra con obedecer los mandamientos. Hasta donde yo soy capaz de sacrificar esos placeres carnales, esos deseos carnales, como dice la palabra, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. ¿Hasta dónde soy capaz de morir a eso para darle la gloria a Dios? Y eso implica a veces uno tomar un poco de distancia con esa persona que tú dices, oh no, es que sin esa persona no vivo. Pues ya no estás viviendo, porque lo estamos hablando espiritualmente, ya no estás viviendo, porque si estás viviendo en pecado, no estás viviendo, estás muerta espiritualmente. Entonces es tremendo con este pasaje, ¿cierto, Rafa? Uy, claro que sí, princesa. Y algo que me viene a mí cuestionando mucho, mi amor. Hay algo que me viene cuestionando bastante, y es el permanecer en el amor de Dios. Porque una cosa es permanecer en el amor de Dios y otra cosa es que yo permanezca. Él dice, permanezcan en mi amor como yo y también permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes, ¿sí? Y me he cuestionado y he reflexionado mucho en eso, en permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Todo el tiempo permanecemos en su amor, todo el tiempo. Y Él quiere que nosotros también permanezcamos en su amor, permanezcamos en Él. Pero para permanecer en Él, aquí nos da la clave. Cómo permanecer en su amor, cómo permanecer en Él, cómo dejar que Él esté en mi corazón. Porque es que nosotros, por más que seamos legalistas, por más que hagámoslo, se habla de eso constantemente, ¿no? Por más que estemos, ¿cómo hacer para que Él permanezca en mí? Porque yo sí permanezco en Él. Pero ¿cómo hago? Y aquí me da la clave: cumplir los mandamientos. Y hay una promesa linda, porque en toda palabra siempre hay una promesa. Y la promesa es que vamos a sentir la dicha y la alegría que Él da. Y si sentimos la alegría de Él, sentimos la alegría del Padre. Nos lo está diciendo. O sea que cuando la alegría no nos la da las cosas del mundo, mis hermanos, la alegría no viene por lo que el mundo ofrece, porque el mundo no ofrece sino simplemente cosas pasajeras. Ofrece simplemente instantes. Nosotros que trabajamos en cárceles de menores, la gran mayoría de los chicos y las chicas con los que trabajábamos consumían sustancias psicoactivas, en especial la marihuana. Y entonces ellos creían que por consumir marihuana sentían felicidad. Pero ahí es donde uno se da cuenta qué sucede con eso, lo que el mundo ofrece. Porque necesariamente es una felicidad momentánea, pasajera. Y después de eso, ¿qué sucede con los chicos cuando consumen droga, amor? Después de que les pasa el efecto de lo momentáneo, viene un estado de soledad y de depresión. De culpa. Viene un estado donde ya no le encuentran sentido a las cosas. Eso sucede cuando estamos buscando esos amores que no son. Cuando estamos buscando cosas que no están bien. Cuando tenemos ese tipo de adicciones, bien sea por el dinero, bien sea por el juego, bien sea por la mentira, Mónica. Porque bien tú en estos días me lo decías, ¿no? Que no a mí, sino que lo reflexionabas sobre la mentira. Sí, no, lo reflexionabas.
sobre la mentira. No te rías, amor. Entonces, y eso lo de la mentira, Moni, se vuelve una adicción. Sí. Y la mentira es cuando yo llevo una doble vida. Cuando estoy viendo cosas impropias o cuando tengo a alguien en mi corazón que no es mi esposa, que no es mi esposo. Y eso de una u otra forma, esa mentira, creemos que eso nos lleva a una felicidad, pero como te das cuenta, siempre en tu corazón hay un vacío. Pongamos el caso del adulterio, que es lo que generalmente siempre se da como problema en la relación de pareja, o el dinero, pero en especial el adulterio. Mejor dicho, cuando se tiene otro ídolo. Sí, cuando se tiene, no otro ídolo, no, porque nuestro Padre Dios no es ídolo. Cuando tenemos un ídolo, porque mi Padre Dios no es un ídolo, Él es el Rey de Reyes, Señor de ellos, Él es el único Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos otro Dios, cuando tenemos ídolos en nuestras vidas, entonces eso creemos que tenemos aparentemente una felicidad, pero detrás de esa aparente felicidad hay un estado de soledad tremenda, Mónica. Hay un estado de angustia, hay un estado de como de que esto no funciona, hay algo en ti que no está bien. Tú tienes una relación inadecuada, por ejemplo. Y la relación inadecuada hace que tú andes siempre en tu corazón con un vacío que no te genera paz. Como dice la palabra en Apocalipsis, dice algo muy lindo: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Que es que las cosas no se dan, es que ya no hay tal cosa, es que ya no hay tal otra. Vuelve a tu primer amor. Organiza lo desorganizado que tienes en tu vida. Dale orden y empieza por organizar lo que primero dañaste y enturbiaste, se volvió turbio. Vuelve a ese primer amor, porque si tú vuelves a ese primer amor, vas a empezar a experimentar la gloria de Dios y vas a empezar a tener, al principio es todo medio complicados como todo, porque hay resentimientos, porque hay dolor, porque hay falta de perdón, pero tú eres el primero o la primera que debe dar el primer paso. Porque para la reconciliación no se necesitan dos, mis hermanos. Se necesita uno. La reconciliación no es de dos, la reconciliación es de uno. Que tú tengas en tu corazón el deseo de reconciliarte, anyway, la única palabra que me hace en inglés, o sea, independientemente si el otro quiere o no quiere, que seas tú el que tome la decisión y tengas tú la disposición de reconciliarte. Que en tu corazón haya paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú tengas la dicha y el gozo, la alegría plena que solamente da cuando tú permaneces en el amor de mi Padre, de mi Jesús de Nazaret, que es el amor de mi Padre Dios, el gozo del Espíritu Santo. Ya estás en proceso de armonizar con la otra persona, porque el otro es el que se complica. Tú andas en paz. Con mi esposa lo hizo, ¿sí o no, Moni? Andabas por allá, yo te veía como si estuvieras por allá en Júpiter, en Venus, en Marte, y no la encontraba cuando yo quería pelearle, y yo no la encontraba porque ella estaba en una paz, en una tranquilidad, porque se encontraba ella en unidad perfecta con mi Padre Dios y mi Padre Dios en ella, porque se lo permitió. Y eso hace parte de cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos es estar en la presencia de Dios, tenerlo como el único Dios verdadero. Acuérdate que tú lo dices cuando haces el credo, el único Dios verdadero. Cuando lo tienes en Él, cuando estás sumergido en Él y dejas a ese que se cree Dios soltar lo que es el mundo, porque ahí en el mundo no hay felicidad. No estés buscando falsas felicidades. La verdadera felicidad se encuentra en Cristo Jesús, y cuando tú experimentas la felicidad que Él te ofrece, mi Padre Dios, la promesa linda, también se pone muy feliz contigo, porque ahí me lo está diciendo, que la dicha de mi Padre Dios es el hecho que tú también tengas la felicidad que mi Jesús te da, y para eso tenemos que permitir que Él permanezca en mí, y para permanecer en el amor de Él, cumplir los mandamientos. Pero mira, Rafa, que hay una situación bien interesante, y es que este proceso de dejarme amar y de amar a Dios
tiene que ver con una decisión. Oh, son decisiones, claro. Tremendo esto. El poder porque de la decisión. Es que las la decisión tiene un personas- poder tremendo. Sí, porque es que las personas cuando oran es ayúdame, si tú quieres, si tú tal cosa, por favor, tal. No, el Señor, me decido a obedecerte. A partir de este momento no sigo en este plan de seguir pecando. Esas son mis decisiones. Mi decisión de querer amar a Dios, y mi decisión de querer amar a Dios es realmente cumplir lo que Dios me dice. Pero entonces yo tengo que decidirme. O sea, hay un problema importantísimo aquí ay, ¿será que Dios me ama? ¿Será que yo no sé? Dios nos está amando. Tú lo estabas diciendo en el principio, lo estabas diciendo claramente. O sea, nosotros permanecemos en el amor, en el corazón de Dios. Dios está interesado en que todos nos salvemos. Somos sus hijos amados, pero Él nos da la oportunidad a nosotros de decidirnos seguirlo. Tú decides seguirlo a Él. Tú decides si rompes con el pecado. Tú decides si cumples los mandamientos. Tú decides si quieres ser amado, ¿sí? Porque Dios te ama. Pero tú decides si quieres aceptar el amor de Dios. Y uno tiene que decirlo. Yo tengo que decirme a mí mismo, me decido amar a Dios, me decido romper con el pecado, me decido no creerle más al enemigo, me decido romper con la culpa, me decido romper con el miedo, me decido quitar la duda de mi corazón, de mi cabeza, me decido estar en la presencia de Dios constantemente, me decido levantarme temprano a orar, me decido querer hacer todo lo que Dios y la voluntad de Dios, me decido estudiar la palabra. Qué problema de decisión tan grande, y después queremos que los hijos hagan decisiones que también sean trascendentales, sabiendo que nosotros no estamos dando el ejemplo. Ojo con esto, porque de verdad el Señor nos está diciendo, tú decides si te quieres salvar. Así de sencillo. Él abrió la puerta, nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta para los que quieran. ¿Y quiénes quieren? Los que se deciden pasar la puerta. Si tú no te decides pasar la puerta, te vas a quedar toda la vida con la culpa, pobre de mí, yo porque hice, yo porque tal otra, oh, ay no, yo no soy capaz, yo pobrecito, no. Te aseguro que vas a tener ahí. ¿Sabes qué observaba yo esta mañana, Rafa? Me pareció sorprendente que la culpa es el espíritu de Judas también. Judas no solamente es un espíritu de traición, sino un espíritu de Judas es la culpa. Porque por la culpa Judas se fue y se suicidó. Por la culpa, o sea, no soportó la culpa de haber hecho lo que hizo. Eso también es importante que nosotros sepamos. Entonces yo tengo que romper con ese demonio de la culpa, romper con el demonio del temor, porque es que Dios no nos ha dado espíritu, o sea, él mismo lo dice, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo tengo que romper con el demonio del miedo. Yo no tengo que seguirlo consintiendo. O sea, yo me decido, no más, no quiero más esto en mi vida. Ay, no, es que yo no puedo. No, Dios nos ha dado poder. Entonces, si Dios nos ha dado poder, yo sí puedo decir, qué pena, no más el temor en mi vida. Qué pena, no más la culpa en mi vida. Yo, ¿qué tengo que hacer cuando tengo culpa? Pues voy y pido perdón. Y ya, y soluciona la situación. ¿Qué sucede cuando yo tengo miedo? Pues no veo a un Dios grande y poderoso. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo cumplo los mandamientos del amor de Dios, tremendo. Y interesante lo que me enseñaban. No sé si a ustedes, pero a mí sí me lo enseñaban. Los mandamientos de la ley de Dios, de la ley del amor. Porque Dios es el amor, ¿no? Los mandamientos de la ley del amor. O sea, nos están hablando, y si ustedes se dan cuenta, todos los mandamientos se enfocan a amar a Dios y amar a nuestro hermano. Esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. No nos estamos enfocando en los mandamientos del amor. No nos estamos enfocando en que lo que el Señor desea, si yo cumplo sus mandamientos, es mi salvación.
salvación. Nosotros estamos peleando por quedarnos con las cosas que se van a podrir, se van a dañar con el tiempo, mejor dicho, etcétera. Ni siquiera la carne que yo tengo sobre mí. De verdad, ni siquiera la carne se va a conservar porque esa se la van a comer los gusanos. Yo tengo es que luchar por mi salvación. Eso es lo que me debería preocupar, y para yo realmente permanecer en Dios tengo que tener en mi cabeza los mandamientos para permanecer, para mi salvación, para mi vida eterna, para poderme encontrar con mi papito de verdad. O sea, conocerlo face to face. A mí me encanta decir eso, conocer a Dios face to face, espectacular. Porque ahorita no lo podemos ver face to face. Entonces es importantísimo que nosotros podamos cumplir los mandamientos, pero porque tú lo decides. Tienes que decidir si quieres aceptar el amor de Dios. Y si quieres aceptar el amor de Dios, cultiva el amor de Dios. ¿Cómo cultivas? Cumple los mandamientos. ¿De qué? Del amor. Porque está diciendo la ley del amor. Entonces es importantísimo que podamos hacer eso realidad. Complementa esta charla, complementala, no te quedes simplemente con esto, complementala con dos audios o videos, creo que los tenemos así en YouTube. Uno se llama El Poder de la Decisión, es espectacular, porque es que en el libre albedrío allí, porque eso es una charla completa, es precisamente sobre el libre albedrío. Nos regaló el Señor el poder de decidir. Es hermosísimo. Ese video te lo recomiendo para que lo mires y lo complemente esta charla, que es el poder de la decisión. Y el otro video que tiene que ver, pues, básicamente con lo que tú estás diciendo, Moni, es cómo nosotros, para poder estar en ese amor del Señor, es empezar a tener esas renuncias, Moni, en el pecado. Aprender a renunciar. ¿Cómo renuncio yo a las cosas? Porque incluso el padre Darío Betancourt nos enseñaba en un retiro que precisamente siempre, en la medida que uno afirma algo, tiene que haber una renuncia a algo, ¿sí? Y tenemos que aprender a renunciar. Inclusive él decía que en el bautismo, cuando en el rito del bautismo, es hermoso, él dice, me encanta el rito del bautismo, porque se le pide al pueblo que renuncie, ¿sí? Que acepto ser, que yo creo en él y renuncio. Y tenemos que aprender a renunciar, y eso hace parte del poder de la decisión, mi hermano. Y la otro video que te recomiendo que lo veas es la revelación de la cruz, hermano. Esa revelación de la cruz es tan importante porque vas a encontrar varios videos nuestros en la revelación de la cruz. Porque cuando tenemos la revelación de la cruz, vamos a saber a qué mundo pertenecemos, porque no hacemos parte de este mundo, hacemos parte del reino de los cielos. Y cuando hacemos parte del reino de los cielos, pues tenemos que aprender a decir, ya no más, yo no hago parte de este mundo. Y empezar a tener esa decisión tan importante que es el hecho de que yo hago parte del reino de los cielos y este mundo no me tiene que seducir. Es renunciar y tomar la decisión. Porque a veces uno me cuestiona mucho, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo hacer esto? Es que me causa dificultad. Es porque no te has decidido, realmente no te has decidido, porque el pecado es placentero. El pecado deleita, el pecado seduce, el pecado adormece. Por eso yo siempre digo, tan bonita la película de Pinocho. Me encanta la película de Pinocho, porque Pinocho, cuando él quería ser niño humano, él se dejó seducir por un titiritero, y entonces el titiritero le daba dulces, le daba juegos y se los llevaron, y él por estar en ese placer, esta película mira la que es interesante, y en ese placer del mundo, en ese placer del goce, entonces se fueron convirtiendo ¿en qué? En burros. En burros, porque eso hace el mundo, nos convierte en unos burros, porque el mal, el demonio, que Dios lo reprenda, siempre va a querer ofender a mi Padre Dios, ofendiendo a su creación preciosa, que somos tú y yo, porque somos los hijos y las hijas amadas de Papá Dios del cielo. Que tengas un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.